Bienvenidos a un domingo más aquí en la casa del Señor. Les doy la bienvenida a todos aquellos que están conectándose y ojalá que pues se sigan conectando mientras estamos en el curso de este servicio el día de hoy. Quiero que cada uno de los que están ahí en sus hogares y los que ya nos están viendo, que preparemos nuestros corazones en esta mañana para exaltar el nombre glorioso de nuestro Dios. Quiero compartirles, antes de que podamos empezar ya de lleno nuestro servicio, que le damos gracias a Dios porque nos ha permitido ya que el próximo domingo 13 de septiembre podamos empezar nuestros cultos presenciales. Así que ese es algo poderoso, algo de lo cual podemos o debemos darle gracias a Dios, ya que durante casi 6 meses hemos estado fuera de este lugar. Sin embargo, ahora volvemos otra vez, aún con las restricciones que está poniendo el Estado, pero es maravilloso. Llena de gozo mi ser el saber que pronto estaremos reunidos aquí alabando al Señor Jesucristo juntos. Y bueno, para los que no pertenecen a la iglesia local, también les compartimos que vamos a seguir pues pasando los servicios los días domingos a las 11 de la mañana, que son nuestros cultos regulares como nosotros lo teníamos antes de la pandemia, y ahora que lo reanudamos, los cultos presenciales a las 11 de la mañana. Así que si tú quieres seguirnos, estás invitado. Y bueno, sin más, continuemos en esta mañana con nuestro servicio. Te invito a que ahí donde estás eleves una oración al Señor en esta mañana. Padre, agradecemos tu presencia el día de hoy en nuestras vidas. Te damos gracias por un nuevo día. Es algo poderoso saber que despertamos hoy y podíamos respirar. Y por eso te damos gracias. Quizás muchos pasamos por alto esto, pero nunca nos ponemos a preguntar qué pasaría si de repente ya no pudiera respirar. Pues inmediatamente nos meteríamos en problemas y si no nos ponen oxígeno, pues moriríamos muy pronto. Sin embargo, no nos damos cuenta de ello y lo damos por un hecho en nuestra vida hasta que nos falta el aire. Pero Señor, yo quiero darte gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias, porque aunque no muchas veces estoy o más bien muchas veces lo doy por un hecho en mi vida, sin embargo sé que no es así. No es algo que simplemente sucede, sino respiramos porque tú nos das el aire para respirar. Nuestra vida se sostiene porque tú eres el que sostienes nuestra vida, Señor. Por eso el día de hoy te alabo, te bendigo y Señor, yo te pido que todo lo que va a ocurrir en la siguiente hora y media, Señor, que tu palabra, tu presencia esté con nosotros, que tu palabra haga mella en nuestro corazón, que las alabanzas que vamos a cantar a ti, Señor, puedan realmente salir de lo más profundo de nuestro corazón y que lo hagamos sabiendo que tú eres un Dios que escucha. Así que gracias por todo lo que haces en nuestra vida, gracias por todo lo que has hecho y gracias por todo lo que continuarás haciendo con nosotros. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero que abras tu Biblia conmigo en el Salmo 134 y escucha lo que la palabra de Dios nos dice. Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová.
Dice: alzad vuestras manos en el santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Son solo 3 versos, vamos a leerlo una vez más. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Que el Señor te bendiga, que envíe bendición desde su santuario, desde su santo monte, desde su trono para cada uno de todos nosotros. Así que adoremos, exaltemos y bendigamos el nombre precioso de Jesús en esta tarde. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, y es tu poder. Fue en la cruz donde me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad, y te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, y es tu poder. Fue en la cruz donde me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad, y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús, yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Y a ti, Jesús. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria.
entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me perdonaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré y a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies.
Bendito eres, Jesús. Exaltamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por lo bueno que eres, por recibir nuestra alabanza, por recibir nuestra adoración. Padre, te exaltamos, te amamos y, Señor eterno, deseamos con todo nuestro corazón que cada vez que adoremos tu nombre, lo hagamos con un corazón agradecido, con un corazón ferviente, Señor, porque tú eres merecedor de nuestra mejor adoración. Te damos gracias en esta hora. Ahora te pedimos que bendigas tu palabra, que hables a través de mi vida, Señor, que seamos retados por tu palabra viva, tu palabra que hace en nosotros, Señor, maravillas, que nos transforma, que hace una transformación de adentro hacia afuera, Señor, para que entonces, Señor, las personas puedan ver que tenemos un Dios vivo, un Dios que puede cambiar, que puede transformar. Así que háblanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, sean bendecidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo una vez más. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado Caminando hacia lo imposible. Caminando hacia lo imposible. Vemos muchas historias en la Biblia de personas que caminaron hacia lo imposible. Y dice la palabra de Dios que todos ellos se sostuvieron en Dios, en sus promesas, se sostuvieron como viendo al invisible. Y cada uno de ellos caminó hacia eso que parecía humanamente o que es humanamente imposible. Sin embargo, todos ellos lo hicieron por una sola razón, porque escucharon la palabra de Dios, dándoles la orden de caminar hacia el destino o hacia el lugar, hacia el propósito que Dios tenía para sus vidas. Así que vamos a estar viendo este tema en esta mañana, caminando hacia lo imposible, caminando hacia lo imposible. Leí hace muchos años, yo creo que cuando todavía estaba en México, en un taller mecánico había un cartel y ese cartel leía estas palabras: lo difícil lo resolvemos rápido, lo imposible nos tardamos un poquito más. Ahora bien, por otro lado, a mí me parece que hay una serie de verdades espirituales que podemos extraer de las Escrituras, que podemos extraer de la palabra viva de nuestro Dios. Y cuando nosotros intentamos hacer lo imposible, cuando intentamos caminar hacia lo imposible, creo que la palabra de Dios está llena de ejemplos vívidos de personas que caminaron hacia ese lugar y cada uno de ellos puede enseñarnos algo poderoso. Así que escucha lo que nuestro texto de hoy nos dice en esta mañana. En Marcos 6:48 al 50, la palabra de Dios dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida les habló a ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esta historia en el relato de Mateo nos informa sobre lo que sucedió después. Siempre en la palabra de Dios, cuando una parte no nos cuenta toda la historia, y pasa usualmente en los evangelios, el otro evangelio o los otros evangelios nos van a expandir un poco más o nos van a dar un poco más de detalles, y este es el caso de Mateo. Mateo diciendo o citando este mismo evento que le sucedió a los discípulos ahí en el mar de Galilea, dice la palabra de Dios en Mateo 14, 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y extendiendo Pedro la mano, o descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir con Jesús. Ahora, no comencemos o no conocemos todas las palabras que fueron dichas en esta ocasión. La Biblia no es un libro que simplemente nos cuenta historias, ¿no? Sino nos quiere enseñar algo poderoso. No sabemos qué otras palabras ellos hablaron, no sabemos si Jesús le dijo otras palabras. Sin embargo, esa noche, o de hecho todas las palabras dichas entre Jesús y cualquiera de sus discípulos, no podremos nunca saber todo lo que ellos hablaron, pero creo que solamente quedaron plasmadas en la Escritura aquellas que el Señor quiere que tú y que yo sepamos. Por ejemplo, el apóstol Juan nos indica y nos dice que hubo también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales dice que si se escribieran una por una todo lo que ellos habló, todas las palabras que Jesús habló con sus discípulos, Juan lo expresa de esta forma y dice que ni aún en el mundo cabrían los libros que se hubieran escrito si cada una de esas palabras estuvieran en un libro o estuvieran plasmadas. Por lo tanto, creo que es factible que los otros discípulos, aquellos a los que Pedro llamó amigos, le hubieran ofrecido muchos consejos a Pedro cuando hizo esta afirmación hacia Jesús, cuando le dice: si tú eres Jesús, si realmente es la voz que estamos escuchando, porque obviamente la tormenta estaba tan fuerte y tan recia que no podían ver con claridad. Y si quizás cuando él le dijo: di que yo vaya hacia ti, y el Señor Jesús dice que le dijo: ven, y Pedro empezó a salir de la barca. Yo creo que es factible que nosotros pudiésemos pensar que muchos de ellos le ofrecieron sus consejos cuando estaba a punto de salir de la barca y empezar a caminar en el agua. No sé tú, pero yo casi puedo imaginármelos diciendo: Pedro, no lo hagas. Nadie ha hecho eso. Nadie ha podido romper la ley de la gravedad. No hagas eso, Simón. No te creas muy valiente. No camines hacia allá. Mejor espérate que se aproxime un poco más. Vamos a estar seguros, vamos a estar convencidos de que realmente es Jesús. Quizás alguno otro le dijo: ¿sabes qué, Simón? Es más sensato quedarnos dentro de la barca. Te vas a ahogar si haces eso. ¿Qué no puedes ver la tormenta furiosa que estamos experimentando? ¿Sabes una cosa?
creo firmemente que si tú y yo vamos a intentar lo imposible, siempre tendremos detractores. Siempre tendremos personas que nos dirán que no lo hagamos, que no lo intentemos. Y esto puede ser inclusive en la misma familia, inclusive de aquellos a quienes se llaman nuestros amigos. Ellos te darán sus consejos, ya sea que sepan o no de lo que se está hablando, ellos de todos modos te lo dirán, de todos modos te ofrecerán sus consejos. Así que en esta mañana quiero que veamos en primer lugar este punto, o quiero que veamos la primera verdad que podemos aprender de este acontecimiento, de este hecho que está sucediendo en ese momento. Ojalá que cada uno de nosotros podamos estar imaginando la tormenta feroz que ellos están enfrentando, cómo se aparece Jesús de la nada. Ellos lo habían dejado allá todavía quizás haciendo milagros, despidiendo a la gente, y Jesús les había dicho que se fueran hacia el otro lado y que los vería del otro lado. Ellos pensaron que quizás otra persona con una barca lo iba a traer. Jamás se imaginaron que Jesús iba a caminar sobre el agua hacia ellos, y esto es lo que está aconteciendo. Así que la primera verdad es esto: no busques nunca o no escuches el consejo de tus detractores. Siempre encontrarás personas que te dirán que no podrás llevar a cabo lo que quieres hacer. Por ejemplo, el profesor de música, dicen, de Beethoven, le dijo que como compositor no tenía ningún remedio. También la historia nos dice que cuando Tomás Alva Edison era un niño, sus profesores le decían que era un tonto, que nunca podría aprender absolutamente nada. Otra historia interesante es la de Walt Disney. Dice que cuando empezó en sus trabajos, donde él empezó su carrera, fue despedido una vez por un editor de un periódico, porque este editor pensaba que Walt Disney no tenía ni siquiera una buena idea. Esos son solo algunos ejemplos de individuos, de personas que ahora ya están en las páginas de la historia, como los vemos como grandes personalidades, como genios en el área donde ellos desarrollaron sus habilidades. Y estos ejemplos, a pesar de ello, que les dijeron que no podían hacer, que les dijeron que no podían lograrlo, que les dijeron que no servían para ciertas cosas que ellos querían desarrollar, que no tenían los conocimientos. Sin embargo, estas personas lograron un reconocimiento extraordinario en sus vidas. Tuvieron mucho éxito porque a pesar del negativismo que escucharon, a pesar de las críticas, a pesar de todo lo que los demás a su alrededor les decían, ellos se negaron a decir no puedo. Intentaron lo imposible, caminaron hacia lo imposible. Pero ¿qué tal, por ejemplo, con los hijos de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Pues la Biblia nos dice también que, por ejemplo, Job, como sabemos por las mismas escrituras, también recibió consejos de sus detractores. También recibió consejos de aquellos que también se decían sus amigos. Por ejemplo, uno de sus mayores detractores de Job fue su esposa, que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Le dijo estas cosas debido a las pruebas tan difíciles que Job estaba enfrentando. Era quizás su apariencia, y los que lo conocieron por mucho tiempo, ahora Job era irreconocible. Y su esposa, quizás al caminar y verlo
ahí afuera quizás de lo que había sido su casa o sobre una calle, no sé, la Biblia no nos da todos esos detalles, pero lo ve en tal condición que le dice: mejor maldice a tu Dios y muérete, ya no causes lástima en esta tierra. Pero Job nunca lo hizo y todos sabemos el fin de esa historia. Entonces, no busques consejo en tus detractores, más bien busca consejos de cristianos espiritualmente maduros, de personas de fe, de personas que te pueden guiar en el camino de fe, el cual todos nosotros estamos transitando. Hay muchas personas que nos llevan ventaja en el camino de fe y sin embargo ellos te pueden dar uno de los mejores consejos para tu vida. Escucha esos consejos, pero cierra tus oídos, cierra tu corazón al consejo de tus detractores. Esa es la primera verdad que nos enseña el día de hoy la palabra de Dios. La segunda verdad es la siguiente: no intentes lo imposible con tus propias fuerzas. No intentes hacer lo imposible en tu propio conocimiento, en tus propias habilidades. Escucha lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 14, 28 y 29. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. ¿Sabes? Un deseo ardiente es el punto de partida de todo logro. Si tú o yo tenemos un deseo ardiente de hacer lo imposible, entonces hemos iniciado el camino para lograrlo. Pero por otro lado, dado que estamos hablando de algo ahora que es espiritual, nunca debemos convencernos a nosotros mismos de que podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, de que podemos hacerlo en nuestro propio poder. Pedro tenía un deseo ardiente que se convirtió en fe mediante el mandato de Jesús. Pedro tenía un deseo ardiente de saber si realmente era Jesús. Y cuando le dice: si eres tú, ordena que vaya hacia allá, Pedro le hace esa petición al Señor porque él sabía que solo Jesús podía hacer que eso sucediera. Y ese ardiente deseo que él tenía de que esto aconteciera convirtió esa fe de Pedro en algo tangible, en algo que podía realmente poner en acción mediante el mandato que Jesús le estaba dando en ese momento. Puede que te estés preguntando en esta mañana, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, pues escucha lo que la palabra de Dios nos promete en Romanos 10, 17. Dice el apóstol Pablo a los romanos: así que la fe es por el oír. O en otras palabras, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora, quiero decirte esto. Aquí hay dos palabras griegas que se utilizan y fueron traducidas como palabra. Cuando dice el apóstol Pablo, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, esta palabra griega que se traduce en la Biblia tiene dos significados por lo menos, y las dos palabras griegas son logos y rema. Eso son lo que significa palabra.
en el griego, como lo está explicando el apóstol Pablo. Y Jesús, todos nosotros sabemos que es la palabra hecha carne. Así que claramente Jesús abarca ambas, tanto el logos como el rema. Aunque a veces estas palabras se intercambian para poder expresar algo, o en los textos generalmente se intercambian, sin embargo generalmente el logos se describe como la palabra general del conocimiento general de Dios. Un conocimiento general de Dios. Mientras que la palabra rema es muy diferente. En este pasaje que leímos de la Escritura, de Romanos, la palabra cuando dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra que ahí se usa no es logos, sino es rema. La fe viene específicamente al escuchar el rema de Dios. Ahora, logos ha sido definido como la palabra de Dios escrita. Y rema es como algo que se dice, algo que se ordena. En otras palabras, el rema es la palabra en acción de Dios. Es la palabra fiel de Dios. Rema es, en otras palabras, una orden o cuando alguien da una orden específica. Cuando se te dice algo específico a una persona específica en una situación específica, en una situación particular que estás pasando. Entonces la fe viene por el rema. Y el escritor también a los hebreos, por ejemplo, nos informa y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Entonces dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, por el rema de Dios. ¿Sabes una cosa? Pedro nunca caminó sobre el agua debido al logos. O sea, nunca caminó en el agua debido a la palabra escrita, debido al conocimiento general de Dios. ¿Qué quiero decir? Yo estoy convencido de que Pedro había escuchado en la Torá, o había escuchado en las palabras que continuamente a los judíos se les enseñaba. Por ejemplo, cuando el Señor dice a través del profeta: cuando pases por el agua, no te anegarán o no te ahogarás. Pero ese conocimiento no hace caminar a nadie sobre el mar. Por ejemplo, no sé si ha sido tu experiencia que lo has dicho o has escuchado: bueno, yo puedo caminar, pues si el Señor caminó, yo puedo caminar también. O si el mar se abrió para que el pueblo de Israel pudiera caminar en seco, yo voy a intentar esta cosa que parece imposible y voy a andar. Pero todo eso lo haces basado solamente en la palabra que está escrita. Y esta palabra escrita no fue la que hizo caminar a Pedro. No fue lo que él sabía que el Señor podía hacer. Las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Esa no fue la orden. Yo estoy seguro que si en este momento tú intentas, dices: dice aquí que la palabra que si paso por el fuego no me voy a quemar, y te pasas, ojalá tengas otra persona que esté del otro lado con un buen extinguidor para que te apague. ¿Sí? Esa palabra, ese conocimiento no hace caminar a nadie sobre el mar. Pedro requirió que Cristo le diera una palabra específica, una palabra para esa situación en particular que Pedro estaba pasando.
Una palabra que era solamente para Pedro, que fue en ese momento solo para él. Nota que nadie más de los otros 11 se bajó de la barca, no, ni locos. Se hubieran ahogado, hubieran perecido quizás en ese momento. No, la orden fue específica para Pedro. Pedro preguntó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le respondió: ven, ven, sal de la barca, ven, camina. La palabra que Cristo le dio a Pedro se convirtió en ese momento en rema. La palabra que Cristo le dio produjo fe en acción. La palabra que Cristo le dio produjo en él, o le dio luz en ese momento. Le produjo creer que realmente él podía caminar, que realmente él podía ir. Produjo seguridad de que podía caminar sobre el agua para poder llegar hasta donde estaba Jesús. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, yo recuerdo que en la iglesia que crecí, allá en México, una ocasión recuerdo que un hermano daba un testimonio y decía: no, yo en mi casa siempre pongo mi Biblia abierta y la pongo ahí a un lado de mi cama y la dejo en el Salmo 23 o en el Salmo 91, en un salmo específico que él quisiera poner, donde decía que Dios podía protegerlo. Dice: y ahí cuando Satanás llega a mí, yo le digo: ahí ve lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, todos decíamos aleluya, gloria a Dios, pero realmente esa palabra escrita no puede hacer nada absolutamente. Esta palabra se convierte en viva cuando es predicada por alguien con poder y usado por el Espíritu Santo para poder salvar a una persona cuando recibe el poderoso evangelio de Jesús. Esta palabra se convierte viva cuando estás pasando en una situación específica, cuando está pasando algo en tu vida en particular que no puedes y piensas que va a acabar con tu vida, y pides socorro a Jesús y pides el auxilio de Jesús, y Él hace que esta palabra se haga carne en tu corazón y te da la orden en ese momento específico con el rema de Él. Y cuando Él te da la orden, camina hacia allá, porque caminarás sobre el agua, caminarás sobre el fuego, caminarás sobre la prueba que estés enfrentando, y vas a tener la seguridad de que triunfarás allí. Pero fue el rema que Dios, o que Jesús en este caso en particular, le dio a Pedro. Una palabra en particular, una orden directa de Dios para que caminara. Así que Pedro caminó sobre el agua porque había recibido un rema de Dios. ¿Sabes una cosa, mi hermano? No intentes lo imposible con tus propias fuerzas. Recuerda, Pedro, cuando vio a Jesús, no saltó al agua simplemente porque oyó la voz de Jesús. Cuando Él les dijo: tengan ánimo porque yo soy, ellos estaban familiarizados con la voz de Jesús. Pero no saltó Él inmediatamente al agua porque vio a Jesús, no. Él no, aunque la voz le dijo que era Jesús, Él no saltó inmediatamente. Él esperó una palabra, Él esperó una orden, Él esperó a que Jesús le diera el rema para que Él pudiera avanzar hacia allá. Yo creo que si en este momento estás pasando por alguna situación específica donde hay confusión en tu vida, donde la tempestad está dando con ímpetu, donde la tempestad tú piensas que va a acabar con tu vida, y escuchas la voz de Dios, asegúrate que no caminas hasta que escuchas la orden de Dios a tu vida que te dice: es hora de avanzar, es hora de ir hacia adelante, es hora que levantes tus manos
y puedas avanzar con fe cuando Él te dé esa orden, así como le pasó a Pedro. Así que al leer este pasaje podemos perdernos de una gran verdad espiritual que hay aquí. Se nos dice, por ejemplo, que los discípulos, es lo que lee la escritura que nosotros leímos, se nos dice que los discípulos se esforzaban en contra de la tormenta para poder mantener a flote la barca. Esta palabra griega que se tradujo como esforzarse o que se esforzaban, tiene su base en algo que llamaríamos una prueba tortuosa. A esta hora, dice que era la cuarta vigilia, entre las 3 y 6 de la mañana, los discípulos, según nosotros podemos ver ahí, ya habían de la hora en que partieron hasta la hora en que Jesús llegó y se apareció en ese momento. Ellos ya habían estado luchando en contra de esos vientos, en contra de esa tormenta durante 6 a 10 horas. Entonces esto nos dice que esto no fue una tormentita que llegó. Esto no fue una llovizna que les cayó ahí en donde ellos estaban. No, esta fue una tormenta feroz, una tormenta que dio con ímpetu. Quizás me recuerdo como aquella donde el Señor dice del hombre necio y del hombre sabio, y esa tormenta que llegó y acabó con la casa del hombre necio, ¿verdad? Entonces era una tormenta feroz. Esta fue una tormenta atroz sobre la vida de los discípulos de Jesús. Así que recuerda esto. Y quiero que prestes atención porque esto es lo que podemos pasar por alto si nada más lo leemos sin tomar en cuenta estas cosas, o si nada más lo leemos de corrido, si nada más lo leemos sin prestar atención. La tormenta está en todo su esplendor. La tormenta está dando con ímpetu. Hay gritos. Los discípulos quizás, hay unos que a veces son personas que somos más temerosos que otros. ¿Quién sabe cuánto gritarían? El viento soplando con toda su fuerza, y en todo este caos nos dice que se escuchó la voz del Señor. Yo soy, no temas. Entonces, en la tempestad que estés cruzando, en la tempestad que estés enfrentando, en el problema que estés enfrentando en esta situación, cuando todo parece un caos a tu alrededor, cuando son puro ruido que oyes, cuando es toda esta tempestad que se mueve con fuerza sobre tu vida, recuerda que la voz del Señor se puede escuchar. Que la voz del Señor se puede escuchar por encima de la tormenta. Su voz es más poderosa que la tormenta. Su voz es más poderosa que todo lo que puedas estar enfrentando. Así que cuando estemos específicamente pasando en esas tormentas en nuestra vida, tratemos de sintonizar nuestro oído. Trata de cerrar un poco tu oído a todos esos ruidos para que puedas también percibir la voz poderosa de Jesús en tu vida. ¿Sabes una cosa? Ninguna tormenta, ninguna confusión, ninguna prueba, por tortuosa que sea, es demasiado grande para nuestro Señor Jesucristo. No importa cuán dramática sea la tormenta. La tormenta puede ser, o a través de esa tormenta, por dramática que parezca, puedes escuchar la voz de Jesús. Puedes escuchar su rema. Se puede recibir una orden poderosa de Dios, un mandato de Dios diciéndote: ven, camina, avanza, ve hacia tu propósito. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
¿Te acuerdas, por ejemplo, del David? Dice la palabra de Dios que cuando él fue a enfrentar a Goliat en el valle, David podía quizás estar muy pequeño. David podía no haber tenido ninguna experiencia en batallas como esta. Inclusive cuando el rey le puso toda su vestimenta de guerra, fue muy pesada para él. Él dijo: es que yo no puedo con esto, yo no puedo pelear así, nunca he usado, no tengo experiencia con esto. Y él quizás no tenía ninguna experiencia en esas batallas, pero ¿sabes algo? El Dios de David, nuestro Dios, es el vencedor de cualquier batalla. David mismo se lo expresó a Goliat y le dijo que hoy él caería, que hoy iba a ser vencido y que todos sabrían que Jehová salva porque de él es la batalla. Entonces no importó todas las cosas que pudiera haber en contra de David, no importó lo que él fuera, si fuera muy pequeño, si era un joven, él sabía que en esa tormenta, en esa pelea que estaba enfrentando, podía, y de hecho recibió la orden de Dios de ir y enfrentar a ese gigante y lo derribó completamente. Así que no hay tormenta que te pueda vencer. No hay Goliat que te pueda vencer. No hay tormenta que sea demasiado grande o poderosa que nuestro Dios no pueda vencer. Entonces, dijimos que la primera verdad: no busques consejo en tus detractores. Busca consejo de cristianos espiritualmente maduros. Busca consejo de la palabra de Dios. La segunda verdad: no intentes lo imposible en tus propias fuerzas. Y ahora la tercera verdad, que es esta: cuando intentes lo imposible, debes salir de la barca. Pedro recibió una palabra, una orden del Señor, y salió de la barca. Empezó a caminar sobre el agua. Quizás esta es lo más importante que debemos entender el día de hoy. Si no sales de la barca a la orden de Jesús, nunca caminarás sobre el agua. Si cuando Él te da la orden no caminas, si cuando Él te da la orden no avanzas, nunca podrás enfrentar tu tormenta. Nunca podrás caminar sobre ella. Nunca podrás remontarte sobre la tormenta. Hacer lo que parece imposible jamás lo harás si no sales, si te quedas donde está. Nunca podrá ser una realidad en tu vida a menos que salgas de la barca. Demasiadas personas, incluso aquellos que se llaman seguidores de Cristo, nunca abandonan la barca. Nunca actúan según la palabra de Dios. Se quedan ahí siempre en sus pequeñas barcas, en sus pequeños botes. Se quejan siempre mientras están esforzándose demasiado contra esa tormenta. Cuando están dando y jalando o tirando fuerte con los remos por mantener a flote la barca de su vida. Ellos compran las mentiras de Satanás y se mantienen ocupados con las cosas terrenales. Hacen muy poco, si es que hacen algo, en el reino espiritual, en el reino de lo imposible. ¿Sabes una cosa, mi hermano querido? Mi amigo que me escuchas en esta mañana, quiero que oigas esto. No puedes ser completamente transformado a la imagen de Cristo si solo estás sentado en una barca. No existe fe cristiana sin acción.
No hay, o como dicen las escrituras, la fe sin obras está muerta. La fe sin acción es algo muerto, algo que no sirve para nada. Simón Pedro le pidió al Señor que le ordenara. Le dijo: si eres tú, ordena que yo vaya hacia allá. Y el Señor le dio una orden sencilla, una orden directa, una orden poderosa en ese momento: ven. Con fe, con el rema de Dios, nada es imposible. Por eso yo te invito a que salgas de la barca. Por eso yo te invito que cuando escuches la voz de Jesús diciéndote: debes salir de esto, debes salir de la vida que tienes, debes salir de la situación en donde te encuentras, debes salir hacia allá. Cuando Él te dé esa orden, tú eres el que debes dar el primer paso. Nunca podrás caminar hacia tu propósito. Nunca podrás caminar sobre las aguas si no das ese primer paso a la orden de Jesús. Déjame decirte la verdad final. No te enfoques en las circunstancias. El Evangelio de Mateo nos dice en el capítulo 14, versos 30 al 32: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro le pidió a Jesús que le ordenara ir hacia él, no dejó que su mente, no dejó que su actitud se detuviera en las circunstancias. Avanzó hacia allá. ¿Sabes? Las circunstancias nunca serán totalmente correctas. Siempre hay alguna razón por la que uno no deba intentar algo. Siempre habrá alguna circunstancia que te dirá: no debes hacerlo. Mira, usa tu sentido común. Y creo que en la vida hay muchas veces que debemos usar nuestro sentido común para algunas cosas. Pero yo estoy hablando en este momento de algo poderoso, de algo espiritual. Que cuando Jesús te da una orden, no te enfoques en las circunstancias. Cuando Dios le dio la orden a Moisés y le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Extiende ese cayado que tienes en tu mano para que este mar se abra. Él no se fijó en las circunstancias, no se fijó en el desierto a su alrededor, que si caminaban por ahí iban a perecer. No se fijó en el ejército egipcio que venía atrás de ellos. No se fijó en ese mar grande que estaba enfrente de ellos. A la orden, al mandato, al rema de Dios, extendió su bastón y ese mar se abrió. Entonces, cuando intentes lo imposible, no te enfoques en tus circunstancias. Enfoca tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Y Pedro nos dice la historia que inicialmente lo hizo. Puso sus ojos en Jesús. Al rema de Jesús caminó sobre el agua, pero después comenzó a mirar las olas. Después comenzó a mirar la tempestad y comenzó a hundirse. ¿Sabes por qué? Porque Pedro apartó los ojos de Jesús. Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, él estuvo bien.
Mientras él mantuvo los ojos puestos en Jesús, se mantuvo a flote, se mantuvo caminando, pudo derrotar a la ley de gravedad en ese momento. Pero cuando comenzó a prestar más atención en el viento y en las olas, comenzó a hundirse y empezó a perder el control de sí mismo. Ojalá, mi hermano, que aprendamos de la experiencia de Pedro. Cuando comenzó a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Y se nos dice que inmediatamente, sin dudarlo, que Jesús hizo dos cosas. Cuando Pedro le pidió a Jesús que le ordenara ir hacia él, no dejó su mente o que su actitud se detuviera en esas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo? Primero, extendió, dice, su mano, y luego lo tomó. Extendió su mano de auxilio, su mano poderosa, y una vez que la extendió, lo tomó y lo salvó de hundirse, de morir ahogado. Y continuamente Jesús nos salva a nosotros también. Ahora, algunos pueden criticar a Pedro. Estoy seguro de que los otros discípulos lo hicieron. Sin embargo, aparte de nuestro Señor Jesús, Pedro es el único que caminó sobre las aguas. Nadie más lo hizo. Aparte de él, de Jesús, Pedro fue el único que caminó sobre el agua más lejos que ningún otro. Actuó sobre el rema de Dios y dio ese primer paso. Salió de la barca, salió hacia el propósito de Dios. Escuchó la voz poderosa de Jesús que fuera hacia él, y él caminó hacia ese lugar. Quiero entonces que recordemos lo que he hablado en este momento. No busques consejo en tus detractores. Busca consejo en la palabra de Dios, en aquellos con madurez espiritual. 2, no intentes lo imposible con tu propia fuerza. Escucha hasta que la orden de Jesús sea dada. 3, no te quedes en la barca. Cuando Él te dio la orden, cuando Jesús da la orden, tú eres el que debes pasar o el que debes dar el primer paso. Y en cuarto lugar, no te concentres en las circunstancias. Mi hermano, mi amigo, que me acompañas en esta mañana, mantente enfocado en el llamado que Dios te ha dado. Mantente enfocado en Jesús todo el tiempo. Y que tus oídos estén siempre prestos para que puedas escuchar cuando Dios te da un rema, cuando Él te está dando una orden, cuando Él quiere compartir ese poderoso poder que fluye de Él contigo. Pon toda tu atención en aquel al que llamamos Señor, en aquel que una y otra vez nos ha demostrado su poder, en aquel que una y otra vez nos ha hecho caminar en cosas que al momento parecían imposibles para nosotros. Oh, pero que cuando escuchamos su voz y cuando dimos el primer paso en el nombre de Jesús, caminamos hacia Él, llegamos hacia Él y vencimos
tormenta y vencimos las circunstancias en su nombre. Dios, en este tiempo que estamos atravesando, Él quiere que caminemos hacia lo imposible. Quizás lo que ahorita es imposible para ti, para otro no lo sea, y viceversa. Pero cada uno de nosotros tenemos algo o estamos pasando por algo que pensamos que puede ser imposible o que es imposible hablando humanamente. Pero sabes una cosa, en Dios o para Dios no hay imposibles. Él quiere que camines en fe. Él quiere que escuches su palabra poderosa cuando te dice ve hacia adelante. Hoy estamos enfrentando esta pandemia y estamos enfrentando tantas restricciones y muchas veces Satanás ha querido engañarnos o Satanás ha estado usando a las mismas autoridades para que la iglesia nos amedrentemos. Quizás no estén abiertos algunos templos, quizás no estén abiertos algunos lugares, pero sabes una cosa, no dejes que Satanás ponga en tu corazón que no puedes predicar a Jesús. Oh, claro que hay muchas formas en que tú lo puedes hacer, pero si para ti eso ha sido imposible, escucha la voz poderosa de Dios que te da un rema y te dice camina hacia allá. Ve, habla, abre tu boca, proclama las grandezas de Jesús, proclama lo que Dios ha hecho en tu vida. O quizás estés enfrentando otra situación en tu vida diferente a esta que estoy comentando y no sabes hacia dónde va a terminar todo esto. Quizás como los discípulos en ese día, esa tormenta está soplando el viento con toda su fuerza y el agua está cayendo, oyes rayos, truenos, oyes de todo y no te ha dejado escuchar la voz de Dios. Oh, el Señor va a hablar a tu vida y cuando Él lo haga, Él va a hablar por encima de la tormenta que estás pasando y te va a decir avanza hacia allá, ven que conmigo podrás hacer y podrás cruzar este mar, esta tormenta que estás enfrentando. Ojalá que Dios cumpla su propósito en tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y vamos a tomar unos momentos para orar. Señor, te alabamos y te bendecimos, Jesús, porque tú eres bueno, porque hemos aprendido hoy en tu palabra, Señor, que aparte de la palabra escrita hay una palabra poderosa, tu palabra viva, ese rema de Dios que lleva a la acción, que lleva a hacer cosas extraordinarias. Lázaro, por ejemplo, Señor, no resucitó por la palabra que estaba escrita, que decía que antaño hubo profetas que resucitaron a los muertos. No, Él resucitó porque tú, estando enfrente de su tumba, le dijiste: Lázaro, ven fuera. Y aunque habían pasado 4 días y él ya hedía, oh, Él salió caminando. Porque cuando tú das una orden, cuando tú das un rema, es el momento de vencer, es el momento de avanzar, es el momento donde los muertos resucitan, es el momento donde el mar se abre, es el momento donde podemos caminar por encima de las aguas sin ahogarnos, es el momento donde podemos caminar por el fuego sin que nos quememos, es el momento en
que cuando tu palabra sale con poder, también las personas sean quebrantadas por el poder de tu palabra y sus corazones sean transformados y sus vidas sean salvadas para la gloria de tu santo nombre. Así que, Señor, ojalá que aquellos que están pasando por situaciones difíciles, por encima de esa tormenta, puedan escuchar el rema de Jesús. Puedan escucharte decir: ven, avanza. Así que ayúdanos, Padre amado, te lo rogamos y te damos gracias por este día, por esta palabra a nuestro corazón. Gracias, gracias, Señor, y te agradezco por todos aquellos que se han conectado y que están escuchando, Señor, tu palabra. Que tu palabra fluya a través de este medio para todo aquel que la escuche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. El próximo domingo estaremos aquí ya teniendo nuestros cultos presenciales y estaremos también compartiendo con ustedes nuestro servicio. Así que los esperamos la próxima semana. El Señor les bendiga abundantemente. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. Amen. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana
I